Dios le bendiga, amados hermanos, espero que se encuentren bien. Le damos gracias al Señor por este primer día de la semana, donde el Señor hasta aquí nos ha ayudado. Eso es lo que podemos decir. Y le damos gracias a Dios por este día de vida que nos regala, por este domingo, donde también recordamos que no solo murió, sino que Cristo resucitó. Y eso es algo de lo que tenemos que alegrarnos, regocijarnos y celebrar todos los días, porque en esa resurrección está basada nuestra fe. Podríamos cantar ese corito, ¿verdad? Yo se lo encargo a la hermana Amparo, que lo ensaye y que lo grabe. Él no está muerto, la tumba está vacía. Esa es la base de nuestra fe, hermanos, la resurrección de Jesucristo. Y también, antes de comenzar el estudio, yo les quiero animar, si así no lo están haciendo, si lo están haciendo muy bien, que cada día de culto usted siga su rutina, ¿verdad? De ponerse en casa a la hora que usted normalmente va a la iglesia. Ahora puede ser un poco antes, porque si a lo mejor tenemos horario laboral reducido o estamos más tiempo en casa, ¿verdad? Ya no tenemos que salir a clases extraescolares, pues les pido que sigan celebrando el culto, que se reúnan, ¿verdad?, con su familia, o usted, si está solo, y cante alabanza, lea la Biblia, ore, haga las peticiones cuando el culto de oración, testimonio. Hermano, para seguir nuestro culto, aunque cada uno esté en su casa, pero ahora todas las casas se han constituido iglesia, hermano, y eso es una bendición. Ya no hay una iglesia, hay muchas en Fuengirola. Amén. Por eso les digo y les animo a que sigan con el culto, ¿verdad? Y luego esperando la predicación de nuestro pastor, ¿verdad? Que se emite a través de la emisora y a través del canal de la iglesia de YouTube. Así que, hermanos, no dejemos de alabar al Señor, ¿verdad? De congregarnos. No dejemos de congregarnos. No diga, bueno, yo como está la predicación en YouTube, luego la escucho. No, hermano, haga lo posible para seguir manteniendo ese culto. Y si usted en su casa, el otro hermano en su casa, el otro hermano en su casa, la hermana, nosotros aquí, todos estamos haciendo culto unido. Aunque estemos distanciados físicamente, pero estamos haciendo culto unido. Amén. Así que eso es importante, que usted sepa la trascendencia que eso tiene, ¿verdad? Y lo importante es que lo siga manteniendo. Muy bien, pues ahora vamos a empezar el estudio de este domingo. Vamos a poner ya el desenlace de Abel y Caín, ¿verdad? Sobre todo de Caín. Vamos a ver, ¿verdad?, el juicio y sentencia que Dios le da por ese terrible asesinato. Vamos a buscar en nuestra Biblia Génesis capítulo 4 del 9 al 12. Dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra no te volverá a dar su fuerza, errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. He aquí me echas hoy de la tierra y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Y le respondió Jehová, ciertamente cualquiera que matara a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallara. Oremos. Padre Celestial, gracias te damos por este día de vida que tú nos regalas. Gracias por la bendición de tu palabra que sigue fluyendo, que sigue exponiéndose, Dios mío. Abre nuestros corazones, nuestras mentes, para que podamos recibirla de buena gana y sobre todo ponerla por obra. Gracias, Dios mío, por todo, en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Vimos la semana anterior el cruel asesinato de Abel, ¿verdad? Donde es tipo de Cristo. Amén. Cómo fue muerto injustamente, cómo él fue un hombre de bien, ¿verdad? Pero por eso mismo Jesús mismo lo llama profeta. Es mi profeta desde la creación, ¿verdad? Porque un profeta es un portador de la palabra de Dios, es el que vive la palabra de Dios. Y Abel vivió la palabra de Dios, por eso sacrificó conforme a su fe y a la palabra dada por Dios. Ahora vamos a ver, ¿verdad? Y fue muerto injustamente. Ahora veremos el juicio y la sentencia de su hermano Caín.
vamos a ver, sigue estando ese patrón. En vez de parar, arrepentirse, meditar, pedir perdón, vemos el patrón que añade pecado a pecado. Así que la primera pregunta que le hace el Señor es, una vez de que ya lo mata, ¿verdad?, premeditadamente, porque dijo, hermano, salgamos al campo. Lo buscó, como que lo engañó, ¿verdad?, y ahí le dio muerte, creyendo que nadie lo iba a ver. Pero vemos que Dios todo lo ve. Y le pregunta, ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde está Abel? ¿Verdad? Él dice, no sé. La pregunta que hace Dios, ¿dónde está Abel?, es similar a la que le hace Adán en el jardín del Edén. ¿Dónde está Adán? Porque te esconde, ¿verdad? Pero, distinto a Adán, vemos que Caín no mostró ningún temor hacia Jehová. No dijo que se escondió, que él dijo, no sé. Así que, aparte del pecado del odio, ¿verdad?, del rencor, de ese homicidio tan fuerte, añade pecado. Miente directamente a Dios. Una persona que ya está en ese punto de no retorno, que ya le da igual las consecuencias, que ya de verdad no mira a Dios, hermano, hace cosas, añade pecado a pecado. Así que vemos que agrega un nuevo pecado, la mentira, porque miente directamente a Dios diciéndole que no sabe dónde está Abel y así trata de encubrir ese homicidio. Cuando Dios hace esta pregunta, no es porque Él no supiera dónde está Abel. Él sabía dónde está Abel. Es otra vez, hermano, ese patrón de paciencia, ese patrón de preguntar, ¿para qué? Para que expresen, para que, ¿verdad?, hable, para que confiese el pecado. Pero vemos como no, esa confesión, ese arrepentimiento no la vemos en ningún momento en Caín. Amén. Así que Dios le está hablando, le habló antes de cometerlo. Oye, ¿por qué estás así? Dime, ¿qué te pasa? ¿Verdad? Cuando vio ya que estaba determinado a hacer, ten cuidado, el pecado está a la puerta, es como una fiera que te quiere poseer. Pero tú la puedes poseer, que no te posea ella a ti. Pero ¿cómo? Ven a mí, yo te voy a dar la fuerza, la fortaleza, porque en tu carne no puede. Pero vemos cómo lo rechazó. Pero aquí seguimos viendo la misericordia de Dios, que sigue buscando al pecador y le sigue dando la oportunidad de arrepentimiento. ¿Dónde está tu hermano? Bien podía haber dicho, ¿verdad? Cuando vio eso, podía haber dicho, pues Dios mío, lo siento, me dejé llevar por la ira, por el orgullo, por el egoísmo, por el rencor, y mira lo que he hecho. Pero no, él tan tranquilo dijo, no sé dónde está mi hermano. Así que vemos que la pregunta no es para sacar información, sino para que confiese el pecador y se arrepienta. Amén. Porque lo que tenemos que tener claro, hermano y hermana, es que Dios lo ve todo. Pero ve lo profundo de nuestro corazón, hasta lo más íntimo de nosotros, Él lo ve. ¿A quién le quieres engañar? Amén. Así que vemos que Él conoce el secreto de todas las personas. Y le contesta, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? La palabra guardia o guardián viene de la palabra hebrea samar, que es un término legal que denota a una persona responsable de otra. Así que le dice, tú eres el samar, ¿verdad? Soy yo el samar de mi hermano, soy yo responsable de mi hermano. Encima vemos cómo es un poco como, así como que le da, ¿verdad? Un poco como que le da igual, ¿soy acaso, verdad?, el guardia, el responsable de mi hermano. Aquí también es que se usa una palabra, un juego de palabras, donde Caín utiliza la palabra samar, que se relaciona con la palabra raá, que es pastor, pastorear, ¿verdad?, que era el oficio de Abel. Así que vemos una relación, ¿verdad? Y puede ser que lo que dijera Caín, ¿verdad?, con esta pregunta es un tono desafiante, sarcástico y de burla al hacer referencia al oficio de pastor de Abel, ¿verdad? El guardián y cuidador del rebaño. Es como si hubiera dicho, ¿acaso soy yo el guardián del guardián? Si él es pastor y él pastorea muy bien, él lo ha hecho todo muy bien, ¿soy yo acaso
el que ahora le tiene que pastorear a él? Aquí vemos un punto en Caín. Vemos, ¿verdad?, ese tono desafiante. No es que encima dice, no sé, es que encima desafía, yo qué sé, y yo qué tengo que ver con mi hermano. Y aquí entra un punto importante, la responsabilidad de los unos con los otros. La trampa número 1 del enemigo, ¿cuál es? Desde Edén. ¿Cómo hemos visto que tienta al hombre y a la mujer? Tú puedes hacer lo que tú quieras solo. Tú no tienes que depender de nadie. ¿Que Dios ha dicho eso? ¿Por qué? ¿Cómo aquí no lo vemos, ¿verdad?, relatado, pero cómo se generó, ¿verdad?, ese odio al hermano, ¿verdad? Puede el enemigo haberlo engañado, haber dicho, ¿y tú? ¿Y Abel, que ahora va a ser más que tú? Tú vete por ahí, tú haz lo que tú quieras, tú a quien le tienes que rendir cuenta. Ese es el engaño número 1, porque como de ahí pecó Satanás, que el Señor lo reprenda, creyendo ser más que nadie, creyendo ser el rey, quiso usurpar el lugar de Dios y no estar atado a nada cuando no sabe, hermano, que Dios, ¿verdad?, Él justo, Él habla y lo cumple. Él no es que se levanta hoy bien y hace y mañana no. Nosotros sí somos así, pero Dios no. Pero el enemigo viene a tentar por lo que él mismo fue tentado, ¿verdad? Lo que él mismo cayó, que quería esa independencia, quería no rendir cuentas de nadie. Y vemos como desde el principio ha ido tentando a la humanidad así. Y aquí, Caín, un punto importante, hermano, una aplicación práctica para nosotros. ¿Soy yo responsable de mi hermano? Cada uno que se guarde. Pues no, hermano. Tenemos que ser responsables los unos de los otros, hermano. ¿Por qué? ¿Verdad? ¿Cuántos vídeos de esto de ecología, ¿verdad?, de los defensores del planeta, hablan de que si yo tiro la basura a la casa del vecino, luego el otro vecino me la tira a mí? ¿Entiende? ¿Entiende esa idea? Entonces, ¿qué debemos de hacer? Tenemos que ser consecuentes. Yo no voy a hacerle al vecino lo que no quiero que me hagan, ¿verdad? Yo voy a estar pendiente de... Amén. La basura que yo tiro al río, esa después llega a mí. ¿Entiende? Con esa mentalidad de ecologismo, pero lo podemos poner en todos los ámbitos. Por eso somos responsables los unos de los otros. Dentro del hogar, es el primer lugar donde somos responsables. Los padres son responsables de los hijos y los hijos también son responsables de los padres y de todas las demás familias, sobrinos, tíos, abuelos. Somos en cierta medida responsables. Dentro del edificio donde vivimos, de la comunidad de vecinos donde vivimos, oye, tenemos que estar velando, somos responsables los unos de los otros, de lo que le pase a la sociedad, de lo que le pasa a nuestra ciudad y al planeta en general. Así que aquí está un punto importante, somos responsables. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Sí, yo tenía que velar por la seguridad de él. Caín tenía que tener pensamiento, yo tengo que velar por la seguridad de mi hermano, porque somos una familia, amén. Y por eso, hermanos, tenemos que velar los unos por los otros. Empiece por su familia, pero también por su familia espiritual. Tenemos que velar los unos por los otros. No podemos decir, a mí me da igual ese hermano, ya. No, hermano, tenemos que velar los unos por los otros. Así que un principio muy importante que ya está aquí en la palabra de Dios. Amén. Él se quiso desentender y encima en tono de burla, ¿soy yo el pastor de los pastores? Si él es pastor, el que se pastoree, él no cuida muy bien del rebaño, pues que se cuide solo. No, tenemos que cuidarnos los unos a los otros. Así que lo que vemos aquí, ¿verdad?, en concreto con Caín, es la lista de pecados que Caín siguió y siguió creciendo. Amén. Desde su primer pecado fue esa ofrenda que no fue bien hecha, no fue con la motivación correcta. Lo que ocasionó que egoísmo, porque desapareció todo el amor fraternal, ya vio a su hermano con otro ojo. Vino el enojo, el odio hacia su hermano, luego cometió ese violento asesinato, más tarde mintió, se mostró indiferente y sin ningún remordimiento ante estos graves crímenes, y por último, su actitud lo llevó a no tener ningún respeto o temor a Jehová. Le hablaba ya de una manera despectiva. No solo le dijo una mentira, no sé dónde está mi hermano, es que encima le contesta, es que yo, ¿qué tengo que ver con mi hermano? El que se cuide, ¿soy yo el guardián de mi hermano? Hermano, qué actitud desafiante. Eso es una persona que ya ha entrado en un proceso tal de que de verdad no tiene temor de Dios y por eso se le va toda la sabiduría, porque el principio de la sabiduría es el temor
de Jehová. Es decir, Señor, mira, ¿tú qué piensas? Dios mío, ese es el temor, es querer saber cuál es la opinión de Dios. ¿Para qué? Para yo así hacer o no hacer. Eso habla de respeto, habla que de verdad tú le das el lugar que merece. Así que vemos cómo fueron los pasos de Caín a los que Judas 11 se refiere. En la epístola de Judas, versículo 11 dice: ¿qué aflicción le espera? Pues siguen los pasos de Caín, quien mató a su hermano, al igual que Balaam engaña a la gente por dinero, y como Coré perecen en su propia rebelión. Los pasos. Amén. Tengamos mucho cuidado. Así que la violencia que inició este acto de Caín va a crecer, incluso va a trasladarse a su descendencia, porque veremos que uno de sus descendientes mató a un joven que lo atacó y encima él se regodeó. Ya más adelante lo veremos. Por eso, hermano, cuidado con nuestros actos, porque se heredan. Amén. Y Dios en el versículo 10 le dice: ¿qué has hecho? Esta pregunta es la misma que le hizo también Dios a Eva: ¿qué has hecho? No es una pregunta para también recabar información, no. Aquí es una pregunta que es una expresión de horror, ¿verdad? De regaño. ¿Qué has hecho? ¿Verdad? Como diciendo, si yo ya sé lo que has hecho. Y siempre Dios da la oportunidad de confesión. Cuando no vio la confesión, ahora ya, de abogado defensor, ahora ya Dios pasa en este juicio a ser fiscal, porque está recabando todas las pruebas, ¿verdad? Está hablando del delito que ha hecho. Por eso le dice: ¿qué has hecho? ¿Verdad? Ahora Dios es ese fiscal que le empieza a decir: ¿pero qué has hecho? ¡Qué horror! ¿Cómo has podido hacer eso? ¿Verdad? El Señor solo necesita presentar una prueba y un testimonio en contra del acusado para declararlo culpable. Y lo tiene. Hermano, vemos la justicia de Dios, vemos cómo Dios no se salta ni uno de los puntos. Dios no dice: pues como hoy me he levantado como los Césares, ¿verdad? Los emperadores que estaban viendo cómo los cristianos y esclavos eran asesinados, y entonces un día decía así con el dedo: hoy me siento feliz, venga, así. Pero un día que lo cogía, ¿verdad?, con el moño virado, decía: venga. No, Dios no es así. Dios le está haciendo un juicio a un asesino, al que se le ha dicho: oye, por favor, ten cuidado de tu error, hermano. Vemos la grande misericordia de Dios. Y aquí vemos cuál es, ¿verdad?, esa prueba y ese testimonio. Lo dice el versículo 10 de Génesis 4. La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Testigo y prueba. La sangre personifica un testigo legal que inculpa a Caín y demanda un castigo, porque esa es la prueba. Mira lo que ha hecho, ¿verdad? El segundo testigo, ¿verdad?, el testimonio legal, es la tierra, que ya había sido maldecida, pero ahora es contaminada con la sangre de su hermano. Vemos la palabra de Dios que la sangre, dice el Señor, es la vida, ¿verdad? La sangre es la vida. Por eso aquí está clamando la propia sangre. ¿Sabe lo que significa? Es la vida. Está clamando, ¿verdad? Por eso es un testigo legal. Y por eso, hermano, vemos que la sangre de Cristo, allí en el Calvario, en esa cruz, grita no ya para castigo, sino para decirle al enemigo: ya está la sangre que todos merecían derramar para que el pecado, para que la muerte, ¿verdad?, fuera anulada, porque la paga del pecado es muerte. Nosotros merecíamos muerte, pero ahora uno que dio la vida por nosotros muestra su prueba. La sangre está clamando: ya todo ha sido hecho, todo está pagado. Hermano, mirad la importancia que tiene la sangre, porque en la sangre está la vida. Amén. Y por eso el Señor dice: a mí nadie me quita la vida, yo la doy. Y por eso la dio. Y es una prueba legal. Por eso, hermano, no olvide esto. Lo que ocurrió en la cruz del Calvario es la transacción legal más legal de toda la historia. ¿Qué se necesitaba para romper la muerte? Para que se quitara la hipoteca del pecado que pesaba sobre nosotros: la sangre de un inocente.
Y eso fue lo que pasó en la cruz del Calvario. Por eso, hermano, tenemos que celebrar y tenemos que agradecer, hermano. Tenemos que aferrarnos a esos pies que cuelgan de esa cruz y decirle gracias, Señor, gracias, Señor, gracias, Señor, porque tú legalmente ya has sido limpio. Si aceptas esa sangre y vienes a cubrirte debajo de esa sangre, debajo de ese dintel que es esa cruz de madera, hermano. Gracias. No, es que por más que digas gracias, no hay palabra para estar agradecido a Dios. Y ahora vemos cómo esa sangre, ¿verdad? Clama. Ahora clama un castigo. Está diciendo, me ha quitado, ¿verdad? La vida. Ese es un testigo, ¿verdad? Es un testimonio, es una prueba, hermano. Qué bien lo hace el Señor. Cómo hace todos los pasos legalmente. Y también la tierra, que ya había sido maldita, ahora es contaminada. Por eso, hermano, vemos como después, Génesis 9, dice el Señor, yo exigiré la sangre de cualquiera que le quite la vida a otra persona. Si un animal mata a una persona, ese animal que muera, ¿verdad? Quiero preservar la vida de las personas, pues Dios hizo a los seres humanos a su propia imagen. Y más tarde, en Levítico, en Números, vemos como Dios se lo dio a Moisés y estipuló que no podría ser, no quería asesino. ¿Por qué? Dice en Números 35. No quiero ningún asesino, no quiero asesino. ¿Para qué? Para que no manchen la tierra donde viven, porque yo habito allí, porque el asesino contamina la tierra. Por eso, hermano, la naturaleza gime. ¿Sabe cuántos asesinatos se cometen al día, hermano? ¿Sabe cómo está la tierra? El cambio climático, aparte de la basura, de los plásticos, ¿sabe lo que está? Clamando por tanto asesinato, hermano. Cuando se practican abortos a diario, cuánta sangre derramada, cuánto delincuente, ¿verdad? Cuánto homicida, cuánto asesino dentro de las propias familias y fuera, y países, hermano, donde por menos de un pimiento se matan a otro. La sangre, la naturaleza, la tierra gime, por eso está contaminada. Amén. Y el Señor dijo, hasta aquí, no quiero eso. Por eso, como ahora veremos, el Señor resguarda la vida de Caín, porque Él no quiere que ahora esto dé pie a más asesinatos. Fijaos, hermano. Por eso aquí, junto con lo que vimos hace varios jueves sobre el sexto mandamiento de no matarás, ¿verdad? No matarás. Aquí está conectado que la idea, la mentalidad de Dios no es muerte, es vida. El que trajo la muerte fue Satanás, que el Señor lo reprenda, porque por el pecado entró la muerte. Y Él quiere que se maten uno a otro, porque así está el pecado, ¿verdad? En su punto máximo. Pero Dios no quiere eso, por eso, como ahora veremos, Dios le puso una marca a Caín para que nadie lo pudiera matar. Quería cortar con esa venganza y que hubiera más asesinato, hermano. Mire la misericordia de Dios, mire la mentalidad de Dios. Y por eso lo vimos también en Ezequiel. Yo no quiero la muerte del impío, yo quiero su vida. ¿Pero qué quiero? Que vuelvan a mí, que soy la vida. Yo te puedo dar la vida, mientras que no vuelva a mí, no vas a tener vida. Amén. Así que importante saber y conocer qué hay en la mente de Dios, y en la mente de Dios solo está la vida. Amén. Así que, hermano, vemos cómo eso después se estipuló, ¿verdad? De que no quería asesino, no quería homicidio, porque iba a contaminar la tierra. Esta es la primera mención de sangre, ¿verdad? En hebreo es dam. Esta es la primera mención de sangre en la Escritura. De hecho, la palabra hebrea utilizada en este versículo está en plural, sangres. Y de acuerdo con el rabino Rashi, se refiere a la sangre de Abel y a su potencial descendencia. ¿Qué quiere decir? Que aquí Dios le estaba diciendo, la voz de las sangres de tu hermano clama a mí desde la tierra. ¿Qué quiere decir? No solo le has quitado la vida a uno, se la has quitado a muchos. Abel no le ha dado tiempo a dejar vida en la tierra, no le ha dejado, ¿verdad?, que haya descendencia. Por eso, por cada asesinato, Dios no solo demanda la sangre por esa persona, cada asesinato, cada muerte, cada aborto, cada cosa, Dios no solo va a demandar la sangre de ese que ha muerto, sino del potencial que tenía para generar vida, de su hijo, nietos, bisnietos, tataranietos. Imaginaos, hermano, porque Dios nos hizo como una semilla.
tenemos el potencial de seguir dando más fruto y por lo tanto más semilla. Y eso fue una de las primeras cosas que le dijo a nuestros padres. Multiplicar, henchir la tierra, porque en esa abundancia, en esa vida, ¿qué hay? En ese fructífero hay vida, hay bendición. Dios bendijo la vida. Amén. También es importante a tener en cuenta. Por eso, hermano, aquí ya se está refiriendo a la sangre y en plural. Amén. Las sangres de tu hermano clama a mí desde la tierra, hermano. Así que esta sangre sí que clamaba por un castigo, ¿verdad? Me ha quitado la vida. En contraposición vemos que la sangre de Cristo, ¿qué habla? Clama para liberación, para salvación, para decir, ya todo está pagado, no tienes que seguir en el pecado, ya yo lo he pagado la fianza. Amén. Qué bueno es el Señor. Seguimos con el versículo 11. Ahora eres maldito, le dijo el Señor, seas tú maldito de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Hemos visto la defensa. ¿Dónde está tu hermano? Todavía intentaba que confesara. Cuando no confesó, cuando vio esa actitud incluso, ¿verdad?, burlesca, pasó a ser fiscal y le dijo, ¿qué has hecho? Locamente has hecho. Tengo pruebas y tengo testigos que me están diciendo lo que has hecho. No hace falta que no esté tu padre o tu madre o el resto de las personas que había, como ahora veremos, ¿verdad? La tierra y la sangre claman. Ahora te doy el veredicto. Vemos que el Señor no se pasó, ni no se saltó, ¿verdad?, ningún punto. Y esta sentencia que dictó, hermano, tiene un punto distinto a esa sentencia de castigo que le dio a Adán y Eva. Aquí vemos como Caín fue maldecido por el asesinato que cometió. Caín se convirtió en el primer ser humano en recibir una maldición directa como castigo divino. Hermano, qué fuerte, ¿verdad? El castigo por el derramamiento de sangre no fue la muerte instantánea, ¿verdad? Sí que le maldijo, pero no fue la muerte instantánea como muchos de nosotros a lo mejor haríamos, ¿verdad? Sino que, hermano, le dio un castigo, ¿verdad? Es decir, consecuencias de su acto, pero vemos como todavía le preservaba la vida. Eso es símbolo de que Dios le daba todavía la oportunidad de que recapacitara. Mirad el amor de Dios. Amén. Así que Caín fue condenado a vagar incesantemente en una tierra que no le proporcionaría ni sustento ni seguridad, ¿verdad? No importa dónde fuera, la sangre de su hermano seguía clamando, ¿verdad?, por justicia, seguía clamando, seguía recordándole lo que había hecho. Entonces, para un agricultor, ¿verdad?, como dice el 12, cuando labres la tierra no te volverá a dar su fuerza, errante y extranjero será. Para un agricultor como Caín esa maldición era severa. Significaba que Caín pasaría toda su vida siendo un vagabundo, un fugitivo, ¿verdad? Y en ningún momento de la Escritura vemos que Caín volviera a tener comunión con Dios, ¿verdad? Así que pasó el resto de su vida sufriendo por el castigo de su crimen. Sin embargo, Dios no lo desprotegió. Vemos cómo lo echó de su presencia, pero no le quitó su protección, hermano. Es un punto que tenemos que recordar. Amén. Por eso muchos ven aquí que si la tierra ya le iba a ser difícil labrarla, porque vemos que, a diferencia de Adán, le dijo, ahora producirá, pero con sudor. Es decir, la tierra te producirá, pero tendrás que esforzarte más que cuando estaba en el jardín del Edén. Ahora vemos que él iba a producir, o sea, él iba a labrar, pero no le iba a producir, se le va a ir la energía en ello. Dicen los estudiosos que por eso a lo mejor Caín cambió la vida rural a la vida urbana, y por eso vemos como su descendencia fueron grandes, ¿verdad? Grandes o fueron inteligentes en desarrollar industria de la metalurgia, las artes, construcciones, ¿verdad? Así que vemos cómo le sacaron los recursos a la tierra, que eso también estaba estipulado dentro del primer plan, del edénico y del adámico. Vemos como Dios dentro de ese pacto le dijo, coged los recursos. Lo que pasa es que vemos que esos recursos ahora en manos
en las manos equivocadas que pasó era para su propio beneficio, para su propio deleite, para el desgaste de la naturaleza, que eso es lo que hemos heredado hasta ahora. Amén. Pero vemos que por eso mismo, por esta maldición, a lo mejor Caín, dicen los estudiosos, que dejaría la vida rural y empezaría la vida urbana. De ahí que su descendencia crearan realmente civilizaciones, crearan de verdad grupos, ¿verdad?, donde había industria de varios tipos. Así que, hermano, lo triste es que Caín, después de escuchar el juicio de Dios, mostró la ignorancia que tenía sobre el carácter de Dios. Exhibió los frutos de su caída y de su naturaleza pecaminosa al buscar su propio bienestar construyendo ciudades, ¿verdad? Como más adelante veremos, vemos que se pone a construir ciudades, ¿verdad? Es como diciendo, yo ya no tengo aquí, ¿verdad? No puedo vivir en Edén, en ese lugar donde está la presencia de Dios, donde hay buena tierra, pues yo sigo con lo mío. No vemos en ningún momento, ¿verdad?, esa mentalidad de al menos de perdón o de arrepentimiento. Por eso vemos como él se rebeló, no tenía ninguna aspiración a vivir con Dios, se rebeló ante el Señor, ¿verdad? Tenía un pensamiento corrupto, un corazón alejado de él, ¿verdad? Lo malo es que esto ha llegado hasta nosotros, ¿verdad? Lo malo es que esto ha llegado, ¿verdad? Impregna, ¿verdad?, la humanidad, porque como ahora mismo quien está gobernando es Satanás, que el Señor lo reprenda. Yo creo que esa era la idea, ¿verdad?, que les metía, y es lo que pasa si tú la aceptas. Porque el bien, el pecado está a la puerta, pero también tú ya sabes lo que tienes y no tienes que hacer. Esa es nuestra gran, ¿verdad?, nuestra gran lucha, como también la expone también tan claramente Pablo en Romanos 7 y 8. Yo lo que no quiero hacer eso hago, y lo que debo hacer no lo hago, pero ahora que estamos en Cristo, ahora que estamos en el Espíritu, ya no estamos bajo la ley de la carne, sino bajo la ley del Espíritu. Amén. Y esa es la lucha que vamos a mantener, hermano, pero en Cristo se puede. Si no nos dijo que podríamos hacerlo. Amén. Por eso, hermano, llénate del Espíritu Santo, llénate de su palabra, porque el pecado está ahí fuera. ¿Sabe qué? El pecado va a estar ahí. Tu carne misma va a querer saltar y decir y hacer, pero no seamos tan necios como Caín. Amén. Así que, hermanos, alejados de Dios, Caín y el resto de la humanidad, buscando mejorar el mundo, haciéndolo más cómodo para vivir, ha ido perfeccionando a través de sus propias religiones y filosofía, la cual, ¿verdad?, dictan una buena obra para presentar a sus dioses. Amén. Pero pasan por alto lo que realmente Dios desea de nosotros, que es arrepentimiento, que vayamos humildes, que es reconocer nuestra dependencia. Señor, yo no sé, pero me dice tu palabra que si yo voy a ti y yo clamo a la sangre de Cristo, tú me salvas, y yo lo creo, lo hago por fe. Eso es lo que tenemos que hacer, y ahora vivir una vida en el Espíritu, una vida de fe. Señor, ¿qué tengo que hacer? Haciendo esto me santifico, haciendo esto te agrado, pues yo lo hago. Amén. Qué distinto es a hacer, que ya fue la mentalidad que tenía Caín. Él siguió haciendo lo que él creía que era correcto. En ningún momento dijo, Señor, ¿qué debo hacer? Ahí está el quid de la cuestión. Y es por eso que, aunque veamos a Caín como muy malo, como incluso asesino, pero ese germen está dentro de nosotros. ¿Y cuántas veces no llegamos a asesinar? Pero cuántas veces decimos, no, es que yo creo que así sirvo a Dios, así hago las cosas correctas, así es como yo tengo que hacer las cosas, y nos autojustificamos. Eso viene de esa descendencia heredada de Caín. Por eso, hermanos, tengamos cuidado. Amén. Y vemos, ¿verdad?, la sentencia, ¿verdad? Hemos visto ya la sentencia, que es errante estará, ¿verdad? Lo primero, expulsado de la presencia de Dios, expulsado de la tierra de Edén, cualquiera lo podía matar, el suelo no le daría fruto y sería nómada el resto de su vida, ¿verdad? Por lo que se ve en este versículo, Caín le contesta, grande es mi castigo para ser soportado. Aquí vemos, si él mismo ve que es grande su castigo, ¿por qué no le dijo, perdóname, Señor? En ningún momento vemos eso. Lo que vemos es, encima es que no es consciente de todo lo que ha venido haciendo y simple dice, grande es mi castigo. Oye,
qué castigo tan grande. No le dice, oye, perdóname, es verdad lo que he hecho, ahora me di cuenta de la maldad. No se daba cuenta. No se daba cuenta del peso de todo lo que había hecho y de lo que había generado, porque es como que había abierto la puerta a más pecado, ¿verdad? Porque una vez de que ya el hombre registra en su cerebro el asesinato, como veremos, hay de su descendencia que mató. Como ya generó odio contra su hermano, vamos a ver ya las peleas que hay en la familia, ¿verdad? Es que eso, como ya generó autosuficiencia y no iba con el sacrificio adecuado ante Dios, ¿qué generó? Generó que cada uno podía construir su religión, su buena obra y su sacrificio. Es que no es solamente en él, es todo lo que abrió. Por eso tengamos cuidado. Y también esa es una de las partes responsables, como decía al principio, soy responsable de mi hermano con nuestros actos. Nosotros le estamos diciendo a los demás lo que se puede y no se puede hacer. Por eso, hermano, tengo un testimonio intachable. Intachable que es que no se va a equivocar. Claro que se va a equivocar, pero Dios le va a dar la sabiduría de cómo gestionarlo y que no sea una equivocación adrede. Una equivocación sabiendo que está mal, pero usted por su orgullo y por su egoísmo sigue. Amén. Así que, hermano, tengamos cuidado de lo que generamos con nuestros fallos y con nuestros pecados. Amén. Y aquí vemos esa sentencia, pero no dijo, pues mira, Señor, solamente encima se quejó de que era muy grande. Pero no dijo, mira, Señor, es verdad, si tan grande es la sentencia, es porque mi pecado ha sido grande. No vio que era tan grande. Él todavía seguía pensando de que él llevaba razón, de que lo que había hecho tenía excusa. Autojustificación es el mayor de los pecados. Ese es el mayor y más peligroso de los pecados. No reconocer que lo he hecho mal. Y eso es lo que vemos en esta respuesta. Grande es mi castigo para ser soportado, ¿verdad? Me echa de la tierra, de tu presencia, seré errante y extranjero, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Mira todo lo que me has dado, pero en ningún momento dice, si mi sentencia es esta, es que mi pecado es también grande. Amén. Hermano, qué increíble. Caín protestó porque su castigo fue muy severo, haciendo referencia, en primer lugar, a la expulsión de la tierra del Edén, donde la presencia de Dios se había manifestado, ¿verdad? Donde estaba la tierra de la cual fue formado Adán, donde estaba el lugar a la puerta del jardín del Edén, porque ya hemos dicho, hermano, no se confunda, el jardín del Edén quedó cerrado por unos querubines y una espada, ¿verdad? Para que no entraran a comer del árbol de la vida. Pero la tierra de Edén, el país de Edén, era donde se quedaron Adán y Eva y después la descendencia, ¿verdad? Ahora era expulsado de esa tierra también. Ahora iba a estar errante, porque eso no es más que simbolizar, más que se fuera a otra tierra, lo que simboliza es la desconexión que había. Todavía en el país de Edén estaban cerca de donde Dios estaba, de ese jardín. Estaban cerca y accesible al día señalado ir con una ofrenda. ¿Entiende lo que le digo? Pero él se aleja. El ser errante, el alejarse de Edén, no es más que expresar lo que ya estaba viviendo en el corazón de Caín. Caín estaba a años luz de Dios. Caín estaba a años luz de la ofrenda y del sacrificio que se hacía a la puerta de la entrada del jardín del Edén, ¿verdad? Donde se supone que allí estaba estipulado que se presentara, porque ya dijimos que había un día, un lugar y una ofrenda específica, como el Señor luego más tarde lo dejó relatado, amén, pero empezó en el Edén. Entonces no es más este castigo, esta condena, ¿verdad? No es más que ya exteriorizar lo que ya se estaba viviendo, lo que ya Caín sentía, que era lejanía totalmente de Dios. Estaba a años luz. El irse físicamente solamente lo alejaba eso físicamente, pero él ya en su corazón y en su mente estaba lejos de Dios, hermano. Y entonces él le dice, me echa de la tierra, si él ya no estaba, ¿verdad? Conectado. Seré errante, sucederá que cualquiera que me hallara me matará. ¿Sabe aquí lo que dice? Como ese refrán, el ladrón piensa que todos son de su misma condición. Ahora, ¿qué pasa? Que como él tuvo instinto de venganza,
instinto de asesinato, instinto de odio, ¿qué pasa? Que cree que todo lo demás también lo van a tener. ¿Entiendes? Y también él mismo se dio cuenta que haciendo eso generaba ese efecto dominó, donde si yo lo hago, ¿por qué otros no lo van a hacer? Otros van también a querer a matarme, ¿verdad? Así que, hermano, vemos como ya la mente estaba totalmente como, estaba ya embargada por el pecado. Amén. Así que el pecado de Caín ya lo que estaba haciéndolo estaba separado espiritualmente de Dios, ahora va a estar físicamente, ¿verdad? Pero Caín parece tener más miedo a una muerte física que preocuparse por su alma y por el bienestar eterno, ¿verdad?, de su vida, ya que él pensaba que al estar por su cuenta, sin la protección de Dios de su familia, cualquiera podía tomar venganza. Así que no dice, si me echa, estoy errante, pero se preocupa, cualquiera me matará. Estaba más preocupado ahora por la muerte física, porque eso es lo que él había hecho, había matado físicamente, ¿verdad? Pero vemos, hermano, como en ningún momento se preocupa, pero es que estoy lejos de ti, es que me voy lejos, es que ahora yo he estado lejos, he estado desconectado, pero es que ahora me doy cuenta, ¿verdad? A veces tienen que pasar estas cosas, ¿verdad? Como por ejemplo, ahora que estamos en esta cuarentena, ¿verdad? El no venir a la iglesia, pues muchos hermanos me dicen, ¿cómo echo de menos la iglesia? A veces tiene que pasar esto para que tú de verdad digas, Dios mío, cuánto echo de menos la iglesia, celebrar los cultos todos juntos, cuánto echo de menos a mi hermano. Porque hay hermanos, hay veces, hermanos, que caemos en ese error de que vamos, porque es martes, jueves, sábado y domingo, y hablamos con los hermanos y los mismos, y estamos aburridos, y a veces tiene que haber como este corte para abrir los ojos y para decir, oh Dios mío, cuánto echo yo de menos esto, ¿verdad? Pues a ver si esa separación física daba, ¿verdad?, despertaba la conciencia a Caín y decía, ¡ah! Es que ahora voy a estar lejos de Dios. Pues no, él se preocupaba que podían matarle, porque eso ya es lo que había engendrado en él, ese odio, ese asesinato. Amén. Contrario a la creencia común de que cuando Caín mató a Abel había solamente 4 personas viviendo en la tierra, lo que la Biblia nos enseña es que Adán y Eva tuvieron muchos hijos por la encomienda de Dios en Génesis 1:28. Henchid la tierra, fructificad, multiplicaos, ¿verdad? Como vimos anteriormente en Génesis 4:3, hubo una ventana de tiempo de más de 100 años en la que este asesinato pudo ocurrir. Así que la tierra pudo haber sido poblada por más de 1000 habitantes, entre hijos, nietos, bisnietos, hasta la 5ª generación de Adán y Eva, ¿verdad? Esto explica por qué Caín estaba preocupado porque otras personas pudieran matarlo. Como dijimos al empezar, ¿verdad?, Génesis 4, solo se habla de 3 hijos. Hemos hablado de 2, pronto veremos el tercer hijo. Pero como hemos visto, en Génesis 5 lo vimos, y tuvieron muchos hijos e hijas. Quiere decir que tuvieron a Caín, tuvieron a Abel en ese orden, pero entre Abel hasta Set dice que pasaría unos 100 años. En esos 100 años tuvieron más hijos. No ha quedado relatado los nombres, no ha quedado relatado cuántos, ¿verdad? Pero sí pone la palabra de Dios y tuvieron muchos hijos e hijas. Y de ahí tuvieron a lo mejor más hijos, más hijas, ¿verdad? Entonces, cuando pasó esto, se dice que hubiera pasado 100 años. Amén. Y es por eso que Caín decía, pues hay gente que me puede matar, que puede pensar lo mismo que yo he hecho con mi hermano, otros hermanos míos, sobrinos, familia, pueden también hacer lo mío, ¿verdad? Hacer lo mismo que yo he hecho. Así que, aunque tuvieron, y solo se relata 3 hijos en la palabra de Dios, tuvieron más hijos y más hijas, ¿verdad? Esto lo que nos habla, hermano, es que Caín lo que muestra es que iba a vivir, hermano, yo creo que es el peor castigo, porque vemos que no tuvo una muerte física fulminante, te fulmino, bueno, lo mata y ya está. Es vivir con el horror de una conciencia culpable. Eso sí que es uno de los peores castigos, hermano. Pero solución tenía. Ante ese remordimiento, ¿cuál es lo contrario? El arrepentimiento. Ante los remordimientos que podamos tener, ¿qué es? Arrepiéntete. Y justo veía el testimonio de una persona, ¿verdad?, que hablaba de unos familiares que se habían peleado. Entonces, esta persona le pidió a ese familiar, en el lecho ya de muerte, en una cama de hospital, le decía, por favor,
¿Qué te parece si llama y os pedís perdón? Y dice sí. Hermanos, no lleguemos a una cama de hospital, ¿verdad? A tener como vista el techo de un hospital para ese remordimiento ahora decir, lo voy a enmendar, hermano. No lleguemos a una cama de hospital, no lleguemos a nuestro lecho de muerte sintiendo remordimiento. Yo creo que hoy es el día, y hoy día de resurrección, que habla de renovación, de regeneración, de volver a la vida. Creo que un buen día para pedir perdón. Perdón a nosotros mismos, perdón a Dios, perdón a alguien, ¿verdad? Con el que tenga, ¿verdad? Una lucha interna. Creo que es momento de pedir perdón, de no vivir más con remordimiento, con la conciencia, ¿verdad? Con los horrores de una conciencia culpable por lo que hice o por lo que me hicieron, ¿verdad? Creo que es momento de arrepentimiento. El arrepentimiento, el pedir perdón es liberador, es terapéutico, hermano, liberta. Amén. Así que vemos que eso Caín no lo quiso, teniéndolo como lo podía tener. Y vemos, hermano, ya casi para terminar, cómo el versículo 15 vemos aún más la misericordia de Dios y la mentalidad de Dios de que no quiere la muerte. Él quiere la vida porque Él es la vida. Y le respondió Jehová, ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallara. Este pasaje nos revela cómo Dios aplicó la justicia divina, donde Caín sería expulsado de la presencia de Dios, pero no de su protección. Jehová está protegiendo la vida de un asesino y criminal de la venganza de quien quisiera tomar la ley en sus propias manos y, por lo tanto, cometer un delito adicional contra nuestro Señor. La misericordia del Señor en este caso nos resulta difícil de entender, pero no hay que olvidar que Él es un juez justo que no va a dejar a nadie sin castigo. Caín, ¿verdad? También fue creado por Dios, también estaba ahí en la tierra y Dios le dio hasta lo último de su vida, le dio la oportunidad de volver de su mal camino, hermano. Por eso volvemos a citar Ezequiel, ¿verdad? No quiero yo la muerte del impío, no quiero la muerte del homicida, no lo quiero. Yo quiero que vuelvan a mí. Amén. Por eso, hermano, vamos a pedirle al Señor, Señor, ¿será que yo he estado luchando contra algo, contra alguien? Tengo todavía esas raíces de amargura dentro de mí. Puede que vaya a la iglesia, puede que canten los coritos, pero tu corazón está lejos de Dios. Amén. Tu corazón está lejos de Dios y vive en ese remordimiento, en esa culpabilidad. El Señor hoy te quiere liberar, porque para eso vino. Su sangre redentora está ahí para liberarte. Amén. Así que, hermanos, vemos que en este caso no hubo una sentencia de muerte, te mato. Ya sabía, porque ya la muerte estaba. Tarde o temprano iba a morir físicamente. Pero mientras hay vida, por eso dijimos también, cuando hablamos sobre esto semana atrás, mientras que estaban vivos, tenían la oportunidad de volver a la vida espiritual, ¿verdad? Una vez de que morían sin Cristo, ahí sí, ya que no hay solución. Pero mientras vivían físicamente, tenían la oportunidad de volver a la vida espiritual, porque ya esa comunicación con Dios, ¿verdad? Vimos que esa era la primera muerte. La muerte espiritual es la separación de Dios. Por eso Dios mantuvo con vida a Caín, no lo fulminó físicamente iba a morir más tarde, pero mientras tuviera vida, tuviera la oportunidad de ir a Dios y de pedirle perdón. Amén. Entonces, hermano, vemos como el Señor aquí ha actuado como abogado defensor, como fiscal y también como juez. Y vemos, hermano, como el Señor es un juez justo. No ha sido desproporcionado como creía Caín. Conforme hizo, así fue la sentencia, hermano. Nuestro Dios habla de amor, de misericordia y de justicia. Amén. Y dice que le puso una marca a Caín. El hecho de que Dios tuviera que poner una marca en Caín confirma que la población era lo suficientemente grande como para que Caín fuera distinguido, ¿verdad? Esta marca es una prueba del poder de Dios. No se explica, ¿verdad?, qué fue esta marca, así que no podemos saber, ¿verdad? Pudo ser una marca en su persona, algún tipo de token, prenda o señal externa. Lo que haya sido,
eso hacía que Caín estuviera un poco tranquilo, ¿verdad? Era una marca que venía además del cielo, digamos, era una marca que tiene que tener un sentido de que era Dios mismo hablando y que no podían transgredirla. En la Escritura vemos cómo Dios pondrá una marca en la frente a un grupo especial de personas para protegerlo de los juicios venideros. También el profeta Ezequiel nos habla de una marca en la frente de protección para ciertas personas, ¿verdad? Cuando dice, ponga una marca a todo aquel que gima, a todo aquel que clame, porque iba a venir un ángel de la muerte devastador por el pecado que había, pero y empezando por el templo, ¿verdad? Iba a empezar por los mismos sacerdotes, pero todo aquel que gima y que clame, el ángel iba a poner una marca para que se distinguiera, ¿verdad? Como la marca de la sangre, ¿verdad? Como ese dintel marcado que protegía, ¿amén? Así que vemos que la idea de la marca ya la vemos aquí y luego a lo largo de la Escritura también lo vemos. Vemos que la palabra en hebreo en este versículo, para marca, te pondré una marca, ¿verdad? O señal, es la palabra, la última palabra del alfabeto hebreo Tab, que significa eso, marca, símbolo de identidad, señal, pacto, alianza. Así que la última palabra del alfabeto hebreo es Tab, ¿verdad? Y significa eso. Lo curioso es que esta letra, antes de los tiempos de Ezequiel, se escribía como una cruz. Es decir, una cruz era la palabra Tab. Era la misma usada en Génesis y la que luego se usa en Ezequiel. Amén. Así que, hermanos, vemos que posiblemente habrá sido una marca en la frente, como ahora vemos en el profeta Ezequiel. ¿Qué tipo de marca? No lo sabemos y no vamos a entrar, ¿verdad? Porque aquí el Señor no lo dice. Pero es una marca y puede ser la letra del alfabeto que se escribía como una cruz. No lo sabemos, pero sí que tiene que haber sido algo visible y algo que los demás supieran que había venido de Dios. Amén. Así que Caín salió de la presencia de Dios, ya para terminar el versículo 16, y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. Adán y su familia se encontraban en la tierra de Edén y probablemente continuaron allí y continuaron adorando a Jehová en el lugar concreto y estipulado donde tenían que ir, ¿verdad? La región de Edén debía haber sido muy grande, ya que era un país bañado por 4 ríos, ¿verdad? Dentro de su territorio, como hemos dicho, estaba el jardín del Edén, que eso sí que estaba velado, ¿verdad?, a todo lo demás. Cuando Caín fue expulsado de la tierra del Edén, se consideraba que él estaba más allá del alcance de la visión de Dios, aunque esto es imposible porque Dios lo ve todo, pero es como que estaba fuera del país de Edén, se fue realmente lejos, ¿verdad? Y esto vemos como lo que simboliza es que estaba fuera de los confines del área donde Dios era adorado. Amén. Por eso le digo que este deambular por la tierra, el salir de Edén, solo confirma lo que ya tenía en su corazón, esa separación, ya no adoraba a Dios, no estaba ante la presencia de Dios. Amén. Aunque sí seguía con su protección, porque Dios había creado toda la tierra y toda la tierra Él la ve. Amén. Pero vemos como no es más que expresar, ¿verdad?, lo que había dentro, esa separación de Dios. Así que la partida de Caín fue su sentencia, pero también fue su elección. Él perfectamente podía haber apelado al juez justo, podía haber hecho una apelación y podía haber dicho, Señor, no, dame una oportunidad, y seguro que Dios se lo hubiera dado. El nombre Nod, porque dice que salió, habitó en la tierra de Nod, significa deambular, sacudir, temblar. Puede ser que nos hable más del destino de Caín que de un área geográfica específica, ¿verdad? Ya que no se sabe dónde está específicamente esta tierra de Nod. Más bien denota una tierra de desierto en contraste con el Edén, que era una tierra de deleite, ¿verdad? Así que Nod es una tierra en donde Caín tuvo una vida de nómada o vagabunda, que es lo opuesto al descanso, que de eso hablaba Edén, ¿verdad? Del descanso. Y se fue al oriente. Lo que sí sabemos es que Nod era deambular, es ya el estilo de vida que cogió, no había algo que sabía dónde podía ir, no había unos límites como en Edén, estaban los 4 ríos, estaba el lugar del sacrificio en el centro, ¿verdad? No, ya estaba, no había norte, sur, este, oeste, no sabía dónde iba,
¿verdad? Eso simboliza la vida sin Cristo, la vida de un pecador que no quiere volver a la vida, ¿verdad? Porque como dijimos, pecado es jatá, que es errar al blanco, Torah, que es instrucción, dirección, amén. Así que esto simboliza lo que es lo opuesto a vivir dentro de los límites de Dios. Sabemos a dónde vamos, sabemos dónde estamos. Él deambulaba, amén. Y cuando la Biblia nos describe personas yendo al este de donde se encuentra Dios o su templo, nos habla de una referencia geográfica donde las personas se alejan de la presencia del Señor, porque hay que ir hacia el este, es el lado contrario de donde está el templo, el lugar del sacrificio, que es el oeste. Así que cada vez que en la Biblia, eso ya lo vimos, cada vez que en la Biblia dice se fueron al este, es esa lejanía de Dios, de su altar, de su presencia. Amén. Así que, hermanos, lo que hemos visto, ¿verdad? En este juicio, ¿verdad? Lo que vemos es que Dios es un juez justo, que no se equivoca, vemos que no se salta ningún paso, ¿verdad? Donde hay un espacio para el arrepentimiento, donde hay pruebas que incriminan, ¿verdad? Y donde también hay una sentencia justa. Y donde vemos siempre la puerta abierta a una apelación, a un volver, a un pedir perdón. Amén. Esa es la gran misericordia de Dios. Por eso, hermanos, vamos a seguir meditando, vamos a mirar hacia adentro. En este día, ¿verdad? Vamos a seguir reflexionando. Señor, ¿qué tengo yo que no lo quiero soltar? ¿Qué tengo yo que todavía no quiero dejar? ¿Verdad? Donde tú me estás hablando, donde tú me estás diciendo qué hay en nuestra vida, hermano. Tenemos que ir volviendo cada día más a Dios, desechando todo el orgullo y todo el egoísmo. Amén. Pues vamos a orar por esta palabra. Padre Celestial, gracias te damos por esta tu bendita, maravillosa, poderosa palabra que ha venido en esta mañana a nosotros, Dios mío, para recordar lo que le pasó a este hombre, pero también para advertirnos lo que nos puede pasar a nosotros si seguimos en nuestro mal camino. Perdónanos, ayuda a mis hermanos, con la ayuda de tu Espíritu Santo, que seas tú el que ponga todo a la luz, el que saque todo pecado, toda maldad, toda mala maña, todo patrón de conducta incoherente con la vida cristiana, Dios mío. Sácalo de nosotros, queremos servirte, queremos ser mejores para ti. Por eso ayúdalos, Señor, con la ayuda de tu Espíritu Santo y que sigan meditando en esta tu palabra. Gracias te damos por tu protección, en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Hasta aquí el estudio de hoy, hermanos. Sigan meditando, sigan hablando con Dios, tómense un tiempo a solas para meditar, para hablarle, ¿verdad?, al Señor, porque de verdad el Señor nos quiere sacar renovado y refinado de este proceso. Todo para su gloria y para su honra. Así que, hermanos, sigan cuidándose, cuídense mucho, esperando verlos muy pronto. Dios les bendiga.